Buena cabres, hola a todos, soy el profesor Alexis y en este canal hablo de lo que se me ocurra y hoy vamos a hablar de la Cantata Santa María. La Cantata Santa María es una obra musical basada en la matanza de obreros por parte del Estado de Chile en Iquique en 1907. La obra fue escrita por el compositor chileno Luis Advis en el año y estrenada en el séptimo álbum del grupo musical Quilapayún en el año. Consta de 18 tracks y una duración de 40 minutos aproximadamente. La estructura de la obra consiste en lo siguiente: canción cantada, canción instrumental y un relato del narrador. A pesar de que son 18 tracks, yo me atrevería a afirmar de que solo hay 5 canciones en la obra, quizás 6, lo vamos a explicar en este análisis. Los tracks 1, 2 y 3 corresponden a la introducción, la abertura, el opening, o como quiera llamarle. Comienza con el track número 1, que más que una canción es un pregón o mini canción, en la cual nos empiezan a contar de qué va la historia. El pregón termina y nos quedamos con una quena sola, dibujando una melodía con silencio de fondo y un pequeño eco, representando el viento en el desierto. Se le empiezan a sumar otra quena en un diálogo musical y otros instrumentos andinos de fondo, en una melodía triste para darnos a entender de que lo que vamos a escuchar es triste y es del desierto. En el track 3 ya el narrador nos describe el contexto de las salitreras y la pobreza. Recién en el track 4 escuchamos la primera canción, El Sol en Desierto Grande, que termina con una parte instrumental en el track 5. En el track 6, el narrador nos cuenta de cómo se gestó el escenario para que los obreros fueran a protestar a Iquique, lo que nos prepara para la segunda canción, Vamos Mujer. La canción termina con una parte instrumental genial. Una quena va siguiendo a la otra, dando a entender que las quenas representan al hombre que lleva a su mujer a la ciudad a protestar en un canto desgarrador lleno de tristeza y desesperación, con la intuición de que todo saldrá mal. Luego vienen dos relatos unidos por un interludio cantado, una mini canción que es el track 10, dando paso a la tercera canción del disco que es el track 12, Soy obrero, pampino y soy, la cual me encanta, y va de la mano con un interludio instrumental que es imposible no disfrutarlo, y que toma motivos musicales de las canciones anteriores. Y según yo, ahí se acaba la obra, ya que de aquí en adelante es un dormidero de aburrimiento, puros relatos pencas con canciones aburridísimas, o más bien dicho, es una canción larga, cortada y pegada a la mala y sin amor. Pero sí hay canciones que me gustan mucho del disco. De hecho, según mi top 7 de mejores canciones del disco pondría 1. Vamos Mujer, 2. Soy obrero, 3. Preludio instrumental del inicio y 4. El Sol en Desierto Grande. Contexto histórico y político. A finales del siglo XIX, Chile era un país joven, principalmente de población rural. Por aquella época se hizo muy popular la venta del salitre, un mineral que se utilizaba en la agricultura en la industria de la guerra, principalmente en la fabricación de la pólvora, dinamita y otros explosivos. El mundo se preparaba para las guerras mundiales, por lo cual el salitre fue muy cotizado, iniciándose la disputa territorial entre Chile versus Perú y Bolivia por los terrenos en el desierto que tenían esos recursos, evento conocido como la Guerra del Pacífico. Chile ganó la guerra y puso empresas salitreras en el norte, aunque en realidad todas las empresas eran inglesas. Muchas familias del campo buscando trabajo se fueron a vivir al desierto. Las condiciones de trabajo eran prácticamente de esclavitud, y así empezaron las protestas. Ahí empieza la historia de la que estamos hablando, cuando muchos trabajadores fueron brutalmente reprimidos en la protesta que se hizo en los alrededores de la Escuela Santa María de Iquique. En los años posteriores, Chile y el mundo se polarizaron mucho en dos ideologías, comunismo y capitalismo, izquierda y derecha. En 1970, un profesor de filosofía y compositor llamado Luis Advis se le encargó hacer música para una obra de teatro que trataba de la matanza de unos campesinos. Como Luis Advis nació en Iquique, quiso hacer también una obra basada en la matanza de la Escuela Santa María. Así que conversando con los integrantes de Quilapayún pudo nacer esta obra, la cual tuvo mucha popularidad, sobre todo impulsada por la izquierda, ya que se puede asociar a los derechos de los trabajadores y la clase obrera. En 1973, en Chile, la derecha y los militares hicieron un golpe de Estado, por lo cual la obra fue censurada. O sea, imagínate una obra donde los militares son los malos y los obreros son las víctimas, por lo cual se popularizó aún más esta obra. Era una obra prohibida que con solo tenerla podía ser torturado o asesinado. Ya con el retorno de la democracia se desprohibió esta obra y ha sido interpretada por muchos músicos. Conclusión. Aunque tiene canciones buenas, en general musicalmente hablando no es nada nuevo ni rupturista. Podríamos decir que la fama le llegó más por el tema del cual habla que por su valor musical. Históricamente hablando no sabemos si está en lo correcto o no. Luis Advis le puso que fueron 3.600 asesinados.
Pero los sesgados historiadores no se ponen de acuerdo en si fueron 200 muertos o 4000, o si los trabajadores fueron a protestar solos o con sus familias. La obra ha influenciado a la música chilena en el concepto de cantata como forma musical. Las cantatas en el catolicismo no tienen mucho que ver con ese esquema, pero desde la cantata Santa María uno asocia a la cantata como una forma musical de disco conceptual que ocupa el esquema relato, canción, instrumento, que está asociado a un evento histórico. De hecho, la derecha en Chile, para contrarrestar la popularidad de la cantata Santa María, ay, no puedo. Ya, me voy a poner serio. La derecha en Chile, para contrarrestar la popularidad de la cantata Santa María, hicieron una cantata de derecha, la cantata Tarapacá, en la que los militares son los buenos, porque bueno, mueren cuando matan en la guerra. Bueno, la cantata Tarapacá tiene cierta popularidad en Iquique, ya que allá se les enseña a los niños que esta ciudad, su hogar, lo tienen gracias a los héroes que dieron su vida por etcétera. Concepto que en el resto de Chile no tiene mucho sentido, aunque en sí, musicalmente la cantata Tarapacá no tiene nada de malo ni destacable. O sea, si te gusta la música clásica así como de André Rieu, te la recomiendo. Creo que la mejor manera de entender esta cantata de derecha es visitar el Museo del Barco Esmeralda que está en Iquique. Uno ve un barco falso en una piscina preparado para los turistas, ya que el real se hundió. Y así es esa cantata, tal cual. Y al contrario, la cantata Santa María la podemos ver reflejada en lo que es actualmente ese lugar. Con suerte hay una pequeña estatua no muy visible, y toda cantada de palomas de un trabajador salitrero al lado de la puerta del colegio. Y la escuela funcionando como si nada hubiera pasado. Bueno, esta es una obra a la cual yo le tengo mucho cariño. De niño aprendí a tocar quena y guitarra con estas canciones, y con ella torturé mucho a mi familia al ponerla todo el día en la radio. ¿Cómo se podría mejorar esta obra? Para empezar, eliminar desde el track 14 en adelante. Quizás dejar los textos, pero les cambiaría la música. Sobre todo la de la última canción. Dios mío, es una melodía alegre que desentona con toda la obra. Agregarle solos instrumentales de músicos virtuosos o colaboraciones con músicos famosos, qué sé yo. Un solo de Alejandro Silva, una canción en la que canta Américo con Luis Jara, no sé, son ideas. Bueno, esto fue la reseña de lo que es la cantata Santa María. Si te gustó, dale like. Suscríbete, te abrazo psiquiátrico, comenta, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en un nuevo video muy pronto. Besitos, besitos, chau, chau. Bien, ahora sí nos vamos a despedir con una obra muy breve, la cantata Santa María de Iquique.